¿Qué tal, mis amigos? Para mí un placer estar con ustedes en el día de hoy. Pastor Gabriel Cuevas, muchas gracias por la invitación que nos ha hecho. Para mí es un honor poder dirigirme a la congregación que usted preside. Y pues tenemos muchos gratos recuerdos, por supuesto que sí, con usted, con toda su familia, su esposa, sus tres hijos y ahora nietos también. La verdad estamos contentos por esa bendición. A toda la congregación de la iglesia central de la iglesia de Cuadrangular en Montería. Por supuesto, también tenemos gratos recuerdos relacionados a ustedes, grandes memorias. Hemos pasado bonitos momentos y a pesar de que ya tenemos más de 4 años de no estar por allá, siempre lo llevamos en nuestros pensamientos y con el deseo de algún día volver, por supuesto que sí. Y esperamos que una vez que pase esta crisis mundial, se dé esa oportunidad, si Cristo no viene antes, y podamos compartir la palabra del Señor, que es las cosas que arden en mi corazón. En el día de hoy se me ha dado el honor de poder compartir la escritura y quiero compartir un tema, como ven en pantalla, que se titula Tocando el corazón de Dios. Y para eso vamos inmediatamente a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo sé que es un verso muy conocido por todos. Busque su Biblia. Al final de la reunión vamos a tener un tiempo de oración. Independientemente cuál sea su necesidad, desde ya deposite su confianza en el Todopoderoso. Él ha dicho, clamen a mí y yo les voy a responder. Así que vamos a ver la gloria de Dios en el día de hoy. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en la versión King James en inglés dice los que le buscan intensamente. Y de eso quiero hablar hoy. De esa búsqueda intensa, de esa oración perseverante, de esa búsqueda diligente. Porque gracias a Dios tenemos el privilegio de tener un Dios que es bueno y misericordioso. Él nos cuida como un padre, pero hay cosas que mueven el corazón de Dios de manera especial, hay cosas que conquistan el corazón de Dios, hay cosas que enamoran el corazón de Dios, y una de esas cosas es nuestra fe. Este verso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si hay algo que a Dios le agrada, es la fe de usted, es su fe, es su confianza en Él. Y siempre he creído que la fe se mueve una atmósfera, es una atmósfera la fe, y que está compuesta de varios elementos. Hoy quiero hablar de uno de esos elementos de los que se compone la fe, y es la perseverancia, la persistencia. Tanto así que el apóstol Pablo, después que escribe y habla acerca de la armadura de Dios con la que debe vestirse el creyente, luego seguido habla de la oración. Y alguien dijo que la oración no era una de las armas del creyente cuando va al campo de batalla, sino que la oración es el mismo campo de batalla. Y Pablo dice que hay que orar en todo tiempo, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y eso es poderoso, porque sumado a ello, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 18, versículo 1, narra una parábola con la intención de que comprendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto es clave porque no debemos desmayar y tampoco debemos dejar de orar. De hecho, el que deja de orar, tarde o temprano se desmaya. Y el que desmaya en la oración, tarde o temprano desmaya en la vida. Porque lo que es el oxígeno para nuestro cuerpo es la vida de oración para nuestro espíritu. Sin oxígeno no podemos vivir la vida natural. Y sin oración no podemos vivir la vida espiritual. Amén. Entonces, vamos a ver algunos personajes en los evangelios que nos muestran personas que oraron, que se acercaron a Jesús, que fueron a pedir algo, pero que todos tienen algo en común. Regresaron a la casa con una respuesta en la mano. Y de eso es lo que se trata el día de hoy
esta palabra. ¿Cómo tocar el corazón de Dios? Y tocas el corazón de Dios, enamoras el corazón de Dios, marcas una sonrisa en el rostro de Dios cuando confías en Dios, cuando depositas tu fe en Dios. Y una manera de reflejar tu confianza en Dios es perseverar en la oración. En otras palabras, no dejar de hacerlo, no rendirte, no desmayar, porque Dios está buscando que usted y yo clamemos a Él. Él está deseando que aquí en la tierra alguien clame al cielo. Porque cuando en la tierra alguien sus rodillas toca el suelo, aleluya, sus manos tocan el cielo. Y créame, antes de que veas o que quieras que la mano de Dios se mueva, tenemos que aprender a tocar el corazón de Dios. Mueve el corazón de Dios y se moverá la mano de Dios. Vamos entonces a ver el primer personaje, y en este caso es en la propia parábola de la que estamos hablando, hay dos personajes en esta parábola. Una es un juez que la Biblia dice que ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Y la otra persona, el otro personaje es una mujer, es una viuda, que venía todos los días ante este juez pidiéndole que se le hiciera justicia de sus adversarios. Y Jesús luego dice, porque este hombre termina en la parábola respondiéndole a esta mujer que insistentemente todos los días venía. Recuerda, esta parábola es para enseñar la importancia, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos que clamen a Él día y noche? Y a mí me gusta más lo que sigue diciendo Jesús, porque dice, se tardará en responder. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, Jesús está diciendo que la evidencia que Jesús va a buscar cuando Él retorne es una fe que no desmaya, que persevera de día y de noche. Y esta mujer muestra el principio de la perseverancia o de la voluntad inquebrantable o de la determinación indomable. Y esto es lo que hace exitoso a un ser humano aquí en la tierra, ser perseverante. Como alguien que está al frente de una universidad, le puedo decir que todos los años la gente que se gradúa no necesariamente son la gente más inteligente, sino los más perseverantes. Porque es un elemento importante para tener éxito en la tierra, cuanto más para tener éxito en el cielo. Hablamos de gente que no se rinde nunca hasta alcanzar sus metas. Y el mensaje del Señor es sencillo para usted. No se rinda, sigue orando, no desmayes, porque perseverancia es resistencia, no es velocidad, es resistencia. Y en otras palabras, estamos hablando de alguien que no se cansa. Por eso es que Jesús dice en Mateo 24, versículo 13, que son los que perseveran hasta el fin los que serán salvos. ¿Se dan cuenta? Hasta la perseverancia se encuentra en un tema de la salvación. Y esto es importantísimo. La perseverancia es resistencia. La perseverancia es constancia. La perseverancia es determinación. La perseverancia es permanecer de pie cuando todos se vienen abajo. La perseverancia es quedarse cuando todos se han ido. La perseverancia es no retroceder, es no rendirse ni renunciar nunca. Aquí va, anótelo en una parte. No es qué estás pidiendo, sino con qué intensidad lo estás pidiendo. Porque escuche, Dios permite que pase el tiempo porque revela cosas. Cuando Dios no te responde, el tiempo revela, por ejemplo, cuánto deseas lo que estás pidiendo. Porque hay gente que ora y ya al rato no ora más por ello. Pero cuando una persona realmente desea algo, créame, no deja de insistir hasta que lo consigue. Mira a sus hijos. Yo miro a los míos. Cuando quieren algo están allí hasta que lo consiguen. Tienen la habilidad de hacer que uno termine concediéndole lo que nos está pidiendo. Entonces, de la misma manera, Dios está esperando que nosotros tengamos esa insistencia.
Esto es importante. El tiempo no solamente revela cuánto usted desea algo. El tiempo también revela cuánto Dios te desea a ti. ¿Cómo así, pastor? Déjeme decirle algo. Muchas veces Dios no te responde, no porque no te ame, sino porque te ama. Otra vez, pastor, me enredó. Aquí va. Muchas veces Dios permite problemas en tu vida porque es la única manera que tú permanezcas cerca de Él. Hay personas en esta preciosa tierra que si Dios les respondiera dejarían de buscarle inmediatamente. Entonces, como Dios sabe que si te responde inmediatamente no vas a buscarlo más, entonces no te responde. Te ama tanto que prefiere dejarte con ese problema con tal de que lo sigas buscando a responderte y luego perderte. Te ama tanto que no te va a responder. Hello. Pero también revelan el deseo que Dios tiene de pasar tiempo con nosotros. Porque Él, otra vez, Él sabe que si te responde, ya no buscas con esa intensidad. Entonces Dios que te ama tanto y disfruta tu presencia, como Él desea que tú también disfrutes la de Él, entonces simplemente no responde, hace silencio. La Biblia dice que Él calla de amor. Entonces cuando Dios hace silencio es porque Él también quiere pasar tiempos contigo, ratos contigo. Él te disfruta y está desarrollando en ti algo para que tú también aprendas a disfrutarlo a Él. Porque la oración no debería ser un purgante, la oración debería ser una delicia. Dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pregúntate, porque aquí va algo. Disfrutar a Dios y tener la respuesta de Dios están ligadas, están conectadas. Posiblemente no has visto la respuesta de Dios porque todavía no has disfrutado a Dios. Porque hay gente que no está buscando a Dios, solamente está buscando la ayuda de Dios. Alabado sea el Señor. Dile que está al lado, creo que te hablaron. Dios no quiere que solo busques la ayuda de Él. Dios quiere que lo busques a Él. Dios quiere que lo disfrutes a Él. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, tenemos aquí una gran verdad. Sí, y ya estamos viendo entonces el caso de la viuda y del juez. Vamos a ver un segundo ejemplo en los evangelios y es de los 4 amigos del paralítico. Esto es lo que a estos muchachos yo los llamo los rompetechos, la fe que rompe techo. Alabado sea el Señor. Si usted conoce la historia, son 4 amigos, escucharon hablar de Jesús, saben que Jesús está en una casa y llevan a un amigo que tienen que es paralítico. Ellos saben que Jesús lo va a sanar. Ellos saben que Jesús lo puede sanar. El problema es que cuando llegan a la casa está tan llena que no pueden entrar. Y ya esto es especulación mía, ¿ok? A mí se me hace que ellos hicieron una plática, una reunión entre los 4 y dijeron, perdóname, pero yo para atrás no llevo a este hombre cargando. Es mi amigo, pero pesa demasiado. Así que o Jesús lo sana o Jesús lo sana. E idearon una manera de poner a su amigo delante de Jesús. Y lo treparon en el techo, rompieron el techo y lo bajaron por el techo. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, oiga, es que los que rompen techos reflejan su fe. ¿Qué es romper techos? Sencillamente es la fe que supera los obstáculos. ¿Verdad que te han aparecido obstáculos? No son para que te desanime, no son para que te vengas abajo, son para que brinques sobre ellos. Mire, los problemas los puedes ver como un obstáculo o como una oportunidad. Y la fe que persevera, la oración perseverante, no encuentra obstáculos en el camino, encuentra oportunidades en el camino. Ese obstáculo es una oportunidad para que tú veas la gloria de Dios. Ese obstáculo es una oportunidad para que tú crezcas en fe, para que tu fe se desarrolle, para que tu fe agarre músculos, para que tu fe madure. Hello. Entonces, estos jóvenes, estos muchachos me reflejan una fe que supera obstáculos. Y eso es perseverancia. Porque qué lindo cuando Dios responde sin problema. Pero cuando vamos a demostrar que la fe que tenemos es una fe fuerte, una fe sólida, es aquella que a pesar de que encuentra obstáculos, sigue clamando, sigue buscando, sigue perseverando. En otras palabras, es una fe que no toma un no como negativa, sino como un desafío. Y hoy te hablo en el nombre de Jesús. Esos obstáculos, esos vientos en contra que has estado viviendo, no lo veas como algo negativo, tómalo como un desafío, porque detrás del desafío viene la bendición, viene la victoria.
El consejo es sencillo, no te rindas, no abandones el barco, no tires la toalla, sigue caminando, que Dios sabe cuándo va a responder. Diga amén a esa palabra. Vamos a ver un tercer ejemplo, Bartimeo. Allá en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, la Biblia habla de un hombre que era ciego, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo, y escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Y de pronto se da cuenta que Jesús va pasando por donde él está. Él está ahí como mendigo, está pidiendo limón, está pidiendo algo, o está esperando un milagro. Eso tiene una historia larga que no tengo tiempo para explicar. Pero él está allí esperando algo. Él todos los días está esperando un milagro. Y escucha que Jesús está pasando. Y comienza a clamar. Y comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que la gente lo mandaba a callar. Que la gente le decía, cállese. Y él gritaba más. Mientras más lo callaban, más gritaba. Eso es perseverancia. Y la Biblia dice que de pronto Jesús se detuvo. Aleluya. Aquí hay una lección bonita. Nótelo por alguna parte. Que tu clamor haga que Dios se detenga y te ponga atención. ¿Sabe? Dios presta atención cuando encuentra a alguien que sabe orar. Cuando ora con ese nivel de perseverancia. Cuando ora con ese nivel de insistencia. Jesús se detiene. Si hay algo que detiene a Jesús es encontrarse con alguien que sabe tocar su corazón, con alguien que sabe conquistar su corazón. Y si hay algo que lo conquista, es una fe perseverante, una fe insistente. Dios recompensa ese nivel de fe. Así que no desmaye. Sigue perseverando, que Jesús va a pasar también por donde tú estás. Y cuando Él pase, clama, grita y haz que se detenga y que te preste atención. Alabado sea. Es que el Señor lo detiene la fe. Y la fe se revela en la persistencia, en la esencia, en la insistencia, en la sustancia de esa fe. No se trata solamente de decirlo, se trata de demostrarlo. Como alguien dijo, no solamente hay que hacerlo, también hay que parecerlo. Entonces, Dios puso a prueba la paciencia de ese hombre, haciéndole esperar. Y Dios también pone a prueba tu paciencia, haciéndote esperar. ¿Por qué? Porque no se trata solo de esperar, sino de cómo esperas. Hello. El Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí y me... Aleluya. Escuche, la clave no se trata de esperar, se trata de cómo espera. Porque tú puedes estar orando y quejándote. Es más, hay algunas personas que su oración es una queja en voz alta. Sin embargo, cuando tú aprendes a esperar, cuando tú esperas con la actitud correcta, tú haces que el Señor se detenga en el camino y te preste atención. Porque si hay algo que enamora el corazón del Señor, es la fe que sabe esperar. Y la fe que sabe esperar no se queja en el camino. Es una fe que sabe alabar a Dios en el camino. Es una fe que sabe glorificar al Señor en el camino. Que no anda reclamando, sino que anda alabando. Por eso no es una quejabanza, es una alabanza. Alabado sea el Señor. Acordémonos de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban golpeados, estaban heridos, estaban injustamente encerrados. Y ellos no estaban a medianoche quejándose. Ahí todos tenían el mismo problema, todos eran presos, pero en esa cárcel habían dos con una actitud distinta. No estaban llorando, estaban adorando, estaban alabando al Señor. Y eso hizo que las puertas de las cárceles se abrieran todas. Mi amigo, que tu oración de fe haga que la tierra se estremezca, haga que la tierra tiemble y que en medio de ese temblor se abran todas las puertas que has tenido cerradas hasta ahora. Haz que Jesús se detenga y te preste atención y verás que las puertas se abran. Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo, que recobre la vista. Y él la recobró. Mi amigo, hay algo más que el Señor puso a prueba en la vida de Bartimeo. Y es que la gente le estaba hablando negativamente, le estaba tratando de callar. Escuche, y esto es importante. El Señor te pone a prueba permitiendo también con cosas negativas, que escuches cosas negativas. Dice que muchos lo reprendían. Tu clamor persistente, a pesar de que otros no te apoyen, a pesar de que otros te critiquen,
a pesar de que te están animando para que no continúes, ese clamor a pesar de, créeme, enamora, conquista el corazón de Dios. La clave, mi amigo, es no desalentarse, porque el tiempo de espera no solo revela cuánto deseas lo que pides, también revela cuánto confías en el que se lo estás pidiendo. Aleluya. Por eso la Biblia dice que hay que amar a Dios con la mente. ¿Cómo es eso de amar a Dios con la mente? Sencillamente significa que tienes que aprender a pensar bien de Dios. Si Dios no te ha respondido todavía y te está quejando y estás dudando, es porque estás pensando mal de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad que sí? Eso significa que no haya nada en tu corazón que compita contra el amor a Dios. Pero también dice que debes amarlo con tu mente, con toda tu mente. Y tenemos que aprender a amar a Dios con la mente. Y eso significa a pensar bien de Dios. Eso significa a confiar en Dios. Porque dice Romanos 8:28 que sabemos que los que aman, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si tú amas a Dios, todo lo que está viviendo te ayuda para bien. Entonces tienes que ¿qué? Confiar. Y eso es amar a Dios con la mente. Alabado sea el Señor. Entonces sigue orando, no desmaye, porque Gálatas 6:9 dice que si no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de hablar bien. No te canses de pensar bien. No te canses de tener la buena actitud. Porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas, si no te rindes, si no te das por vencido. Hello. Ya aquí vamos viendo varias cosas. ¿Verdad que sí? Es muy importante el lenguaje que usamos. ¿Por qué? Porque la fe también se revela por las palabras. Dice Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? Te diré que estás creyendo. Si estás hablando negativo, si te estás quejando, si no estás glorificando a Dios, sino que más bien estás murmurando, eso me revela que no estás confiando. Hello. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo 6, te la voy a decir en la versión, la NTV. Dice, la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones con oración, ruego y acciones de gracia, y el Dios de paz, dice, guardará, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Como dice la NTV, dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo, con acciones de gracia. ¿Qué significa? Si en tu vida hay algo que tú consideras que es digno de preocupación, entonces debe transformarse en algo digno de tu oración. Hello, voy a repetirlo. Si en tu vida tú consideras que hay algo digno de tu preocupación, entonces debes transformarlo en algo que sea digno de tu oración. Y dice qué clase de oración. No es una queja, es una oración con acción de gracia. Aquí va, anótelo en alguna parte, por favor. Cuando usted le da gracias a Dios después que Él ha hecho algo, eso se llama gratitud. Pero cuando usted aprende a darle a Dios gracias antes de que Dios haga algo, eso se llama fe. Dar gracias a Dios antes de que ocurra el milagro se llama fe. Alguien hoy tiene que cambiar su lenguaje. Alguien hoy tiene que cambiar su forma de hablar. Pablo dice en 2 de Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Pablo dice que andamos por vista, por fe y no por vista. Mi amigo, cambia tu lenguaje. Porque muchas veces arruinamos el día con la forma de hablar. Muchas veces no nos damos cuenta que maldecimos el día con la forma de hablar. Entonces cambia tu lenguaje. Un lenguaje de fe. Cuando estás orando, debes perseverar, pero cuando sales de la oración tienes que seguir perseverando en esa fe. Orar perseverantemente es revelar tu dependencia. Cuando te paras de ahí, caminar y hablar correctamente, habla de tu confianza. La fe se desata con las palabras y se culmina con las acciones. Entonces, ¿quieres tocar el corazón de Dios? Aprende a hablar. Aprende a confiar. No te rindas, no desmayes. Entonces,
Vamos a ver un cuarto ejemplo. Vamos ahora a ver el caso de Jairo. ¿Quién es Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga, pero tenía una niña, una hija enferma de 12 años. La Biblia revela que Jairo llegó con una buena actitud, se postró delante de Jesús, le pidió al Señor auxilio y Jesús fue con él. Pero camino a la casa, una mujer que había sido sanado del flujo de sangre lo detuvo. Ahora aquí va. Jesús se detuvo sabiendo que la hija de Jairo estaba entre la vida y la muerte. Oiga, Jesús estaba probando la paciencia y la fe de Jairo. Estaba probando la persistencia de Jairo al detenerse y atender algo de menor importancia. Pero Jairo no se impacientó ni se quejó, sino que esperó pacientemente. Pasó la primera prueba. Así que aquí va, anótelo. Frente a tus peores circunstancias, por favor, tu mejor actitud, tus mejores actitudes. Entonces, como si fuera poco, viene alguien y le da una mala noticia a Jairo. No moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Jesús escuchó eso y le dijo, no temas, cree solamente. Y mientras oraba para esta palabra, el Señor me dijo, díselo a alguien. Alguien está escuchando en este momento y necesita escuchar esta palabra. No temas, cree solamente. Dios va a hacer el milagro. Entonces, siguen camino hacia la casa de Jairo y cuando llegan ahí están todos llorando. Y Jesús le dice, no lloren, no está muerta, está durmiendo. ¿Sabe lo que ocurrió? La gente comenzó a burlarse de Jesús. Y aquí hay otra lección muy importante. Cuando Jesús entra, sacó a todos los incrédulos porque la incredulidad y el milagro no pueden cohabitar. Donde hay incredulidad no hay milagro. Y el milagro o la incredulidad se revela por la boca, otra vez. Así que Jesús saca a todos los que están ahí, solamente deja a Pedro, Juan y Jacobo y al papá y la mamá de la niña. Cuando se llega allí, dice Talita Cumi, que traducido es, a ti te digo levántate. Y la niña se levantó y pidió comida. Bendito sea el Señor. ¿A dónde quiero llevarlos? Anote esto. Para que hables como Jesús, tienes que aprender a ver como Jesús. Solo cuando tengas la perspectiva de Dios, podrás hablar como habla Dios. Voy a decirlo de otra manera. Solo cuando puedas ver tus circunstancias de la manera que las ve el Señor, aprenderás a hablar de la manera del Señor. Muchas veces, en vez de hablarle a tu problema, lo que estás haciendo es describiendo tu problema. Alguien hoy tiene que aprender a no describir su problema, a no hablar de su problema, sino empezarle a hablar a su problema. Usa la palabra del Señor. Hay poder en tu boca. Proverbios 18:20 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tienes un poder increíble para bendecir o para maldecir, para desatar o para atar. Por eso es importante que aprendas a usar el vocabulario del cielo. Por eso es importante que utilices el lenguaje del Espíritu, que es la fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Acuérdate de Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesús había hablado de una higuera y la higuera se secó. Los discípulos se asombraron de que la higuera se secó, porque Jesús maldijo, se secó. Y Jesús dijo, tened fe en Dios. Y luego dijo, si tuvieres fe en Dios y le dijeras a esta montaña, muévete, y no dudares en tu corazón, lo que dijeres será hecho. Hay poder en las palabras si no hay dudas en el corazón. Voy a repetirlo. Hay poder en las palabras si no hay dudas en el corazón. Vas a poder mover montañas, vas a poder remover problemas, vas a poder llamar lo que está muerto a la vida, vas a poder llamar a lo que está fracasado a la victoria. El débil diga fuerte soy, dice la palabra. Usa la palabra de fe mientras oras y fuera del tiempo que oras, usa la palabra de fe. Aleluya. Escuche, Jesús parecía que se demoró al llegar a la casa de la niña. La aparente demora de Dios no fue un descuido, ni tampoco fue falta de interés. Dios tenía planes superiores a los nuestros. Y aquí va, anótelo por alguna parte.
Jesús no iba a sanarla, Jesús iba a resucitarla. Hasta ese momento nadie había visto a Jesús resucitar. Así que él iba a hacer algo mucho mayor. Y en ese problema tuyo, que todavía no se ha resuelto, esa circunstancia, esa crisis que todavía no te ha respondido y que tú crees que Dios no te oye y que tú crees que el Señor te ha dado la espalda, tranquilo, es simplemente que Dios va a hacer algo más grande y te va a sorprender. Y los que te han visto llorar te van a ver reír. Los que te han visto claudicar y estar como derrotado te van a ver celebrar fiesta. Hoy cambia tu actitud, deja de hablar como un derrotado y comienza a hablar como alguien que ha vencido. Tú no fuiste escogido ni naciste para ser víctima, tú naciste para ser victorioso en Cristo Jesús. Si lo crees, diga amén a esa palabra. Entonces, la esperanza y la perseverancia juegan un papel muy importante y en este tiempo tus palabras son claves. El tiempo se nos está acabando y quiero hablar de otro caso, de una mujer cananea, de una mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, atormentada. Ella no era del pueblo de Israel. Ella no era de ese lugar, pero escuchó hablar de Jesús. Y logró llegar donde él estaba. Y la Biblia dice que cuando ella lo vio, ella comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cómo ella tuvo esa revelación, esa clave, pero estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Y Jesús hizo tres cosas que aparentemente son negativas, porque muchas veces cuando vivimos algo, todo se ve como aparente. No es real, es aparente. Dios tiene siempre todo bajo control. Como yo siempre he dicho, yo no sé cuál será mi futuro, pero una cosa sí sé, está en las manos de Dios. Tu futuro no está en las manos de las circunstancias, tu futuro no está en manos de la crisis, tu futuro no está en manos del gobierno, tu futuro no está en manos de la situación del mundo, tu futuro está en las manos del Todopoderoso, del Creador. Así que tenga paz, ten confianza. Y tres cosas negativas experimentó esta mujer. Lo primero es que Jesús la ignoró. Ella siguió clamando a pesar de que era ignorada. Segundo, le dijo: tú no eres del pueblo de los escogidos. Qué golpe más terrible. Y tercero, le dio aparentemente algo que parece un insulto, que no lo es, pero en nuestro argot sí pareciera, y le dijo perrilla. Le dijo que no estaba bien comer darle el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. Y esta mujer en ningún momento quedó ofendida, quedó lastimada, sino que ella mantuvo su actitud de fe. Al punto, al grado que Jesús le dijo: mujer, tu fe es demasiado grande. E inmediatamente recibió el milagro. Aquí va.